Voy a compartirles en el nombre del Señor Jesús un poco acerca de la palabra de Dios en el capítulo 3 de San Mateo, que dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que arrepentidos, esto no es solamente un cambio en la manera de pensar, o sea, pesar o remordimiento, dice, sino que Juan el Bautista habla de arrepentimiento como un cambio radical en el abandono del pecado y que se manifiesta en fruto de rectitud. El primer sermón de Jesús comenzó con la misma orden imperativa, dice. Y eso está en Mateo 4:17, donde está el primer discurso que Jesús iniciaba, ¿verdad? Que era el inicio de su ministerio público, ¿verdad?, en la tierra. Y dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que esto marcó para Jesús el inicio de su ministerio público, dice, que el mensaje de él era exactamente igual al que predicaba Juan el Bautista, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que este primer sermón se inicia, dice, asentando el tono que tendría el entero ministerio terrenal de Jesús. El arrepentimiento fue un tema constante en todo su ministerio público. Al dar a sus discípulos la gran comisión, les encomendó también predicar el arrepentimiento. Bueno, esa es una de las cosas, ¿verdad?, por las que la palabra de Dios debe de ser predicada, porque es un mandato, ¿verdad?, que Dios dejó, ¿verdad?, Cristo dejó antes de ascender al cielo, ¿verdad? Fue pues la orden que dio, ¿verdad?, a sus discípulos, de que este evangelio fuera predicado, ¿verdad?, a toda nación, ¿verdad?, que fuera predicado el arrepentimiento, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, de que no cesamos, ¿verdad?, de hacerlo. Ciertamente el evangelio, ¿verdad?, siempre nos va a nosotros nos va a mostrar a nosotros nuestro pecado, ¿verdad? Y es por eso que a veces puede resultarnos, ¿verdad?, cuando estamos en el mundo no hemos recibido, ¿verdad? Pero en realidad en el libro de Corintios, en 2 Corintios 7, 10 y 11 habla, ¿verdad?, acerca de un arrepentimiento que es causado por Dios, ¿verdad? Que es diferente al arrepentimiento cuando es un arrepentimiento según el mundo, ¿verdad? Y dice así:
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muertes, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Algunas veces, ¿verdad? Nosotros tendemos, ¿verdad?, a caer en lo mismo una y otra vez, ¿verdad? Una y otra vez nosotros, cada domingo a veces o cada día, ¿verdad? Venimos a pedir perdón por las mismas cosas, ¿verdad? Pero aquí habla la palabra, ¿verdad?, acerca de una tristeza, dice. O sea que según Dios dice. ¿Y por qué? Porque produce arrepentimiento. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que pues cada uno tiene la capacidad, ¿verdad?, para analizarse a sí mismo, ¿verdad?, y saber cómo está delante de Dios, porque nosotros los humanos no somos nadie, ¿verdad?, para venir a acusar a otro, ¿verdad?, de su vida personal, ¿verdad? Pero pues cada uno, Dios le ha dado pues la capacidad de pensar, ¿verdad?, para que pueda verse a sí mismo como está delante de él, ¿verdad? Entonces, cuando sucede en nuestra vida esa tristeza que habla, que es según Dios, ¿verdad?, somos contristados, dice eso, o sea, nos entristecemos, ¿verdad? Pero eso causa en nosotros un arrepentimiento. Pero ¿de qué puede causarnos arrepentimiento, verdad? La tristeza que según Dios, ¿verdad? Pero según lo que dice la palabra es de que cuando esa tristeza llega pues a nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros podemos vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos arrepentimos de nuestras maldades que hemos hecho, ¿verdad? Pero es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque sucede, ¿verdad?, en lo más profundo, ¿verdad?, del corazón, y por lo mismo, pues como es causado por Dios, ¿verdad?, Dios le da al hombre la capacidad para poder verse a sí mismo, ¿verdad?, con todo y su pecado, porque normalmente, ¿verdad?, cuando nosotros usamos nuestra propia justicia, sucede mucho de que a veces nos sentimos, ¿verdad?, de que no somos tan pecadores como otros, ¿verdad? Y nos justificamos nosotros mismos delante de Dios, pero también puede suceder a veces, ¿verdad?, que cuando hemos estado muy perdidos, pues, que hemos tocado un fondo muy bajo, ¿verdad?, andando en la carne o en los deseos, ¿verdad?, del mundo, nos sucede a veces que no nos sentimos nosotros merecederos, ¿verdad?, del amor de Dios, que no nos sentimos nosotros que podamos nosotros tener perdón de Dios por las cosas demasiado malas que hemos hecho, ¿verdad? Pero en realidad no es así, pues, porque el Dios que conocemos nosotros, ¿verdad?, es un Dios de amor que no hace acepción de personas, pues. Y todo aquel, ¿verdad?, que venga delante de Él en arrepentimiento, Él lo recibe con los brazos abiertos, porque es un Dios de amor, ¿verdad? No puede existir en nosotros la justificación delante de Dios si primero no sucede, ¿verdad?, el arrepentimiento, pues. Hay un orden establecido, ¿verdad?, que se da, ¿verdad? Pero
No puede uno venir al arrepentimiento si no ha sucedido eso, ¿verdad? Que haya sido nuestro corazón contristado, ¿verdad? Que nuestro corazón haya sido entristecido, ¿verdad? Para que podamos vernos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra maldad, ¿verdad? Que podamos ver nosotros mismos nuestra necesidad de Dios, porque mientras eso no suceda, pues nos sentimos a veces que no necesitamos la salvación, ¿verdad? Porque como pues nos creemos que nosotros estamos bien así, ¿verdad? Que nosotros pues no necesitamos de ello, ¿verdad? Porque pues tenemos nuestra propia justicia a veces, ¿verdad? Pero pues aquí habla, ¿verdad? De la tristeza, ¿verdad? Que según Dios dice que produce arrepentimiento y esto es para salvación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vemos, ¿verdad? Nosotros mismos, la reacción que causa esa tristeza es de que causa arrepentimiento en nosotros, ¿verdad? Y el arrepentimiento consiste, ¿verdad? En que cuando uno reconoce, ¿verdad? Su falta, cuando se reconoce su pecado, uno viene delante de Dios a pedir perdón, ¿verdad? Uno viene a pedir perdón por todo el pecado que ha hecho, por todo el daño, ¿verdad? Que ha hecho. Y lo mejor de todo eso es, ¿verdad? De que Dios cuando hace ese trabajo en el corazón es como si le refresca la memoria a uno, pues, porque es como si pasara la cinta completa, ¿verdad? De todas las cosas que ha hecho uno y comienza a pasar las cosas en orden y te las recuerda y uno dice, Señor, pido perdón por esto. Señor Jesús, pido perdón por esto también. Hice esto, Señor. Y entonces se hace una lista bien larga, ¿verdad? Porque nos acordamos de todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Pero el pedir perdón, como es algo, ¿verdad? Que sucede en el corazón, ¿verdad? Que hemos sido entristecidos, ¿verdad? Y ha nacido el arrepentimiento en nuestro corazón. Entonces, el pedir perdón es para nosotros una manera de alejarnos del pecado, ¿verdad? De alejarnos de eso, ¿verdad? Que estábamos nosotros, ¿verdad? Porque por eso es que uno pide perdón, porque no lo va a volver a hacer, ¿verdad? Uno. Pero es, ¿verdad? Conforme, ¿verdad? A lo que Dios hace, el trabajo que hace, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Pero habla también, ¿verdad? Acerca de que no hay que arrepentirse, dice. Pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. Ciertamente algunas veces nuestras faltas, ¿verdad? Que cometemos, nuestros pecados que hacemos, ¿verdad? Salen a la luz, ¿verdad? Y lo que sucede es, ¿verdad? De que cuando nos vemos sorprendidos, ¿verdad? En el pecado, pues hay algo en nuestro corazón, ¿verdad? Que sucede, pero no es un arrepentimiento. Aquí habla, ¿verdad? La palabra de una tristeza, dice que del mundo, dice. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué produce muerte? Porque no hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? En el corazón, sino que sucede nada más como un cargo de conciencia, ¿verdad? Sucede nada más como que nos hemos sentido avergonzados, ¿verdad? Porque nos han encontrado eh, en el pecado, nos han descubierto, ¿verdad? Nuestro pecado, ¿verdad? Pero en realidad no sucede más que eso, ¿verdad? Dice que la tristeza, dice, de origen humano, dice, es remordimiento
no santificado, dice, y no tiene poder para redimir. O sea, de que la tristeza que sucede en el corazón, ¿verdad? Según Dios, eso pues es lo que causa en nosotros, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque somos redimidos, ¿verdad? A través, ¿verdad? De la sangre de Cristo Jesús. Somos redimidos, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al arrepentimiento. Por eso dije de que hay un orden, ¿verdad? En las cosas, ¿verdad? Que no podemos recibir nosotros la justicia de Dios si primero no pasamos por el arrepentimiento, ¿verdad? No hay manera, ¿verdad? De que nos podamos saltar esa parte, ¿verdad? Es necesario que primero venimos al arrepentimiento, ¿verdad? Y de esa manera nosotros pues somos redimidos, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad? La justicia de Dios, ¿verdad? Es algo pues muy hermoso, ¿verdad? Dice, para muchos, dice, no es más que el orgullo herido, dice, por haber sido sorprendidos en un pecado, dice, y no haber podido satisfacer sus deseos carnales, dice. Esa clase de tristeza solo produce culpabilidad, vergüenza y desesperación, dice. Depresión, lástima por uno mismo y desesperanza, dice. Y las personas pueden morir por esa clase de tristeza, ¿verdad? Entonces ahí vemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre cuando Dios contrista el corazón, que cuando nosotros somos contristados, ¿verdad? Según el mundo, cuando somos entristecidos según el mundo, ¿verdad? En el 11 dice, porque aquí esto mismo, dice, de que haya sido contristado según Dios, que si, dice que sí que produjo en vosotros, dice. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Y aquí dice que este verso permite ver cómo un arrepentimiento genuino se manifiesta, dice, en las actitudes personales. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio en la persona, ¿verdad? Dice que qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, dice, qué celo y qué reivindicación, dice. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que el resultado pues de todo esto dice que la esencia del arrepentimiento es una búsqueda agresiva, dice, de la santidad. Es algo que ahora caracterizaba a los corintios, dice. La palabra griega que se traduce limpios significa puros, santos. Demostraron la integridad de su arrepentimiento mediante su integridad. Entonces, el resultado, ¿verdad? La esencia pues del arrepentimiento es una búsqueda agresiva de la santidad, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? Ver cómo la palabra se puede explicar, ¿verdad? A sí misma, ¿verdad? Es bonito. Estamos en 2 de Corintios 7:10. Vamos a ver qué dice Lucas. Lucas 5:32. Ok. En la explicación que me daban de Corintios, decía allí, ¿verdad?, que hay una tristeza, ¿verdad?, según Dios, que es producida para el arrepentimiento, ¿verdad?
Pero ahora vamos a ver qué dijo Cristo, ¿verdad? Acerca de esto, ¿verdad? Es Lucas 5:32. Bueno, vamos a leer el 31, 5, 31 y 32. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es, dice, quienes piensan que están saludables y no buscan la sanidad, dice. Vamos a ver que el concepto pues acerca de esto pues, dice que los fariseos pensaban que ellos estaban sanos, dice, es decir, religiosamente puros y completos, dice. Los proscritos sabían, dice, que ellos no lo eran. Los que los conocían sabían que no eran, ¿verdad? La salvación no puede llegar a los que se creen a sí mismos ya salvos, dice. Entonces, esto es pues lo que explicaba, ¿verdad? Acerca de que cuando uno, ¿verdad?, no reconoce cómo está su condición, ¿verdad?, delante de Dios, pues que uno necesite ayuda, ¿verdad?, que necesite perdón, difícilmente, ¿verdad?, nosotros vamos a buscar venir al arrepentimiento, ¿verdad? Dice que los que piensan que están saludables y no buscan la sanidad, dice. Pero dice Jesús, ¿verdad?, que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿verdad? Hablando, ¿verdad?, en un sentido espiritual, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad?, uno es tardo para reconocer su necesidad espiritual de Dios, ¿verdad?, para reconocer la necesidad que uno necesita de Cristo, ¿verdad? Uno es tardo para eso porque ahora pues que he caminado un poco en el camino de la fe, pues yo me he dado cuenta que mi ceguera espiritual que yo tenía, ¿verdad?, no me permitía a mí poder verme a mí mismo, pues, poder verme mis faltas, poder verme mis pecados, ¿verdad?, cómo estaba yo delante de Dios. Entonces, esto no me permitía que yo pudiera verme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, como no podía verme a mí mismo, sentía que no tenía necesidad, ¿verdad?, de Dios, que no tenía necesidad de perdón, ¿verdad?, de la justificación en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, es como si estuviera sano, ¿verdad? Pero en realidad no lo estaba, pues. No lo estaba porque tenía muchos problemas, ¿verdad? Como en ese tiempo pues me atacaba mucho, ¿verdad? Muchos de mis problemas comenzaban, ¿verdad?, en la mente, pues. Tenía depresión, tenía muchas cosas, ¿verdad? Como se me quitaban los deseos de vivir, ¿verdad?, en ese tiempo, pero por mi manera, ¿verdad?, mi ceguera que tenía espiritual, yo difícilmente podía aceptar mi condición de pecador, ¿verdad? Entonces solamente cuando Dios obró en mi vida, ¿verdad?, que hizo, ¿verdad?, el milagro, pues me entristeció mi corazón para poder verme a mí mismo tal y como estaba, ¿verdad? Y fue así, ¿verdad?, como vino el arrepentimiento. Y fue así, ¿verdad?, como Dios me trajo, ¿verdad?, hacia Él, ¿verdad?
dice que no he venido, decía Cristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, como él dijo, ¿verdad? Que los sanos no necesitan, ¿verdad? Necesidad de médico, pues entonces él vino, ¿verdad? A llamar a los pecadores. Son los pecadores, ¿verdad? Los que necesitan el arrepentimiento, ¿verdad? Porque los que han sido justificados, eso ya no lo necesitan, ¿verdad? Porque ellos ya vinieron, ¿verdad? Al arrepentimiento. Ellos ya reconocieron, ¿verdad? Cómo estaba su condición delante de Dios, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Es lo que sucede, pues. Dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, el ministerio, ¿verdad? De Jesús estaba basado, ¿verdad? En eso, en llamar, ¿verdad? A la gente al arrepentimiento, ¿verdad? Y que él cuando dio, pues, el mandato, ¿verdad? Acerca de la gran comisión, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo encomendó, ¿verdad? A sus discípulos, ¿verdad? Y dice Lucas 24:47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice, y vosotros sois testigos, dice, de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, dice. Él, ¿verdad? Le daba la orden, ¿verdad? A sus discípulos de que predicasen, ¿verdad? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Entonces partieron desde Jerusalén, dice que partieron, ¿verdad? Y ahora pues eso fue hace mucho, ¿verdad? Pero ahora aquí pues donde estamos, ¿verdad? Predicamos nosotros también. Y somos testigos de estas cosas, dice, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad? Que nosotros hemos recibido la gran comisión, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? De llamar a la gente al arrepentimiento, ¿verdad? Si tan solo tú te dieras cuenta, ¿verdad? Que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, ¿verdad? En el reino de los cielos, ¿verdad? Por un alma arrepentida, ¿verdad? Porque un nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Porque cuando tú vienes al arrepentimiento, tu nombre, ¿verdad? Es escrito en el libro de la vida. Y es de esa manera, ¿verdad? Como tú vienes a Jesús, recibe, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo de Dios. Eres marcado, ¿verdad? Como propiedad, ¿verdad? De Dios, perteneciente, ¿verdad? A Dios. Es algo, ¿verdad? Muy maravilloso cuando sucede en la vida, ¿verdad? Porque no hay nada más valioso, no hay nada más de más valor, ¿verdad? Que tú seas justificado, ¿verdad? Delante de Dios, que tú pues, puedas venir al arrepentimiento, ¿verdad? Porque nada, ¿verdad? En este mundo, nada podrá llenar tu corazón, ¿verdad? Nada podrá llenar, ¿verdad? Tu alma, porque el diseño que Dios ha hecho en ti
tú estás hecho a imagen y semejanza de tu Creador. Tienes un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad? De que nada, pues que tú persigas en la vida, ¿verdad? Te va a llenar a cabalidad. Siempre vas a estar insatisfecho. Siempre vas a estar necesitando, ¿verdad? Algo más, ¿verdad? Porque tu corazón está hecho conforme a la imagen y semejanza del Creador. Entonces, es de esta manera, ¿verdad? Como nosotros venimos, ¿verdad? Al arrepentimiento. Es algo muy hermoso. Eh, Dice pues la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Romanos 8:1, pues que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, ¿verdad? Porque cuando tú pues te arrepientes de tu pecado, ¿verdad? Algo es renovado dentro de ti, ¿verdad? Algo es renovado, dice la palabra, ¿verdad? Que aquí dice que las cosas viejas pasaron, dice, y aquí que todas son hechas nuevas, dice. Ese es el poder de Dios, ¿verdad? Que predicamos nosotros, ¿verdad? Que sucede en lo más profundo de tu ser, ¿verdad? Algo pues de que la medicina no ha podido, ¿verdad? No ha podido comprender, no ha podido llegar, ¿verdad? Allí a la parte espiritual, ¿verdad? Del ser humano, pues. Cuando tú te enfermas, ellos te diagnostican, ¿verdad? Te dan un diagnóstico, ¿verdad? Acerca de tu enfermedad, ¿verdad? Pero no saben, ¿verdad? El origen, ¿verdad? Dónde se origina, ¿verdad? Según lo que habla la palabra, pues, dice, ¿verdad? Que la paga del pecado dice que es la muerte, ¿verdad? Primero llega la enfermedad y después viene la muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay diferencia, ¿verdad? Entonces hay algo nuevo, pues, hay algo nuevo en tu vida, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí que todas son hechas nuevas, ¿verdad?